Una acumulación de rezagos es lo que pues ha dificultado que este arranque de la nueva política pública que busca fortalecer al campo sea más acelerada. También la globalización, esta visión de que era mucho más barato importar estos productos, maíz, frijol, arroz, que producirlos en México, forma parte de estos retrocesos en el sector. Vamos a escuchar ahora a Julio Manuel Valdés Alcántara, responsable comercial de la red de empresas comercializadoras campesinas de Michoacán, hablando precisamente de cómo la globalización ha sido un factor determinante para que en este momento el sector esté prácticamente destruido. Mira, una de las cosas que tenemos en el sector es que tenemos un atraso de muchos años. O sea, no es un problema que haya surgido en los últimos 5 ni 10 años. Estamos hablando de más de 20 años en que se cambió la forma de operar, ¿no? Entramos a este sistema de globalización y empezamos a dejar de producir muchas cosas para importarlos porque pues es más barato importarlos, ¿no? Al menos ese era uno de los supuestos más que le daban sustento a esto. Es más fácil importar maíz, importar arroz, importar trigo, que producirlo, sale mucho más barato. De tal manera que el día de hoy, por ejemplo, maíz, consumimos alrededor de 46 millones de toneladas de maíz, ¿sí? De las cuales estamos produciendo 27 y exportando 17 y fracción, incluso subiendo, ¿no? Entonces, para poder alcanzar lograr producir esos 17 millones, pues es una cantidad muy grande. Partamos de, por ejemplo, Sinaloa, que es el estado que produce la mayor cantidad de maíz, cuando más llega a 6 millones de toneladas. Entonces estaríamos hablando que necesitaríamos como más de 3 Sinaloas adicionales para llegar a producir esa cantidad, ¿no? Entonces es un reto bastante grande. Y es que, bueno, fueron muchos años de atraso, dice Julio Manuel Valdés Alcántara, quien nos habla de que hace 26 años ellos como organización han estado hablando, alertando del riesgo de lo que significa esta dependencia alimentaria. Seguimos con la entrevista. Ahora, este problema pues, nosotros lo hemos venido planteando desde hace muchos años, llevamos 26 años trabajando en esto y hemos siempre estado alertando del riesgo que es esto, ¿no? De depender tanto de sobre todo un producto tan básico como es el maíz. Eh, Sin embargo, pues en estos momentos se generó pues esa tormenta perfecta o eso al que parecía poco probable que pasaría, ¿no? Donde gracias a problemas geopolíticos, incluso de producción y demás, pues ahora el precio de los granos creció muchísimo, ¿no? Entonces ahora es donde empieza a ser muy notorio que esa política pues no era la correcta. Esa política no era la correcta, dice el entrevistado Julio Manuel Valdés Alcántara, y también sigue refiriéndose en esta entrevista a lo que significa para México tener este porcentaje de dependencia alimentaria. Vamos a escucharlo. Va dependiendo del producto. Hay productos, sobre todo los granos, donde tenemos una alta dependencia, ¿no? Todo lo que es maíz, trigo, arroz, soya, toda esa parte es donde tenemos el mayor atraso. En el resto de productos, pues es al contrario, ¿no? Pero toda esta parte sí tenemos un atraso grande, pero sí estaríamos hablando como de un 40% cuando menos. Y en este análisis también el intermediarismo y los costos de producción han sido uno de los problemas que enfrentan los campesinos en este sector. Vamos a seguir con la entrevista. Mira, de hecho, yo creo que más que eso es como un sistema que se ha establecido, ¿no? Es todo un sistema que incluso viene desde el extranjero, ¿no? O sea, desde la forma en cómo fijas el precio. La fijación del precio está definido por el mercado internacional, por la Bolsa de Chicago. Y quien mueve eso, pues son intereses mucho mayores que incluso los nacionales. En todos los
los últimos años, incluso las políticas de gobierno se enfocaron a adoptar ese sistema de definición de precios. Entonces, si bien hay mucho intermediarismo en el sector, la realidad es que, bueno, al menos personalmente creo que el mayor daño es el sistema como está establecido, simplemente por el hecho de que estás compitiendo de tú a tú con una agricultura como es la de Estados Unidos, donde las diferencias son enormes, ¿no? O sea, no hay punto de comparación. Entonces, eh, cuando te fijas tus precios en base a esto, automáticamente sucede algo que es, yo creo, una de las cosas más graves en nuestro sector y es que el mercado no considera costos de producción. O sea, muchas veces el productor va a estar vendiendo por debajo de los costos de producción y no es el coyote. Digo, no, al menos no solamente, ¿no? Es el mismo sistema que hace que se definan los precios de esa manera, ¿no? El sistema de precios acaba siendo un lastre para el sector agropecuario, sobre todo para los pequeños productores. Nos dice el entrevistado justamente que se acaba vendiendo por debajo del costo de producción. También nos habla de los retos que existen actualmente en la comercialización. Vamos a escucharlo. Debe de haber un contrapeso en el sector. O sea, si por ejemplo, Segalmex sale a hacer compras, a crear, por ejemplo, este punto que mencionó sobre una reserva estratégica, si sale al mercado a comprar ¿cómo se llama? Hacer un contrapeso a todos estos compradores que se definen y que todos llegan al mismo nivel de precio, puede generar un muy buen, una muy buena atracción para la producción. Una de las cosas que más motiva la producción es el precio. De hecho, desde el momento que se empezó a establecer los precios de garantía en algunos lugares, la producción en esas zonas empezó a incrementar. Entonces, creo que esa es una de las cosas que al menos en el corto plazo pudiera ayudar mucho, el entrar a comprar y a generar esta reserva estratégica que puede ser que motiva al productor a sembrar más, le garantiza que recupere sus costos de producción y que tenga el recurso para invertir en el siguiente ciclo, ¿no? Entonces, creo que esa sería una. La otra, la parte de los fertilizantes, la parte de los insumos, que es un tema que también está bastante complicado. O sea, se tuvo un incremento de los costos de producción brutal, precisamente por esta misma dependencia que se tiene de los insumos del extranjero, ¿no? Ahí están las palabras de Julio Manuel Valdés Alcántara y Nancy, otro de los problemas que se enfrentan en el campo mexicano es esta erosión que tiene la tierra, la problemática que viene ya de muchos años por pues diversas razones, el abandono, la falta de agua, la falta de nutrientes para este sector, para la tierra, el programa sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020 revela que este es otro de los problemas que enfrenta el campo mexicano, pues la reducción de fertilidad y vida de los suelos. Se estima que el 48% de los suelos en México tiene algún tipo de degradación. Imagínate este porcentaje tan alto. De esta superficie, el 5% muestra un deterioro severo o extremo y en el restante 95% es ligero o moderado. Para ello hablamos con Luis Chaparro Arredondo, encargado en la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo al respecto. Pero la información de que se dispone en México no es actual y lo que se encuentra con fechas actuales está referido a datos anteriores, es decir, no son investigaciones de los últimos meses, pues, ¿no? Pero independientemente de lo que hemos consultado y podido encontrar en internet y en publicaciones, nosotros mismos en los suelos de nuestros productores, de nuestros socios, que son nuestros patrones, pues hemos medido, por ejemplo, en el 2017 hicimos más de 1.500 análisis de suelo en 12 estados del país.
Y lo preocupante ahí fue que encontramos un promedio de materia orgánica de 0,8%, ni siquiera un 1%, pues, ¿no? Obvio, había suelos con un 2%, 2,7, 2,3, pero también había suelos con el 0,3, es decir, una tercera parte de un punto porcentual, ¿no? Es General, grave. eso es grave, pues, ¿no? Es decir, eso limita la producción y por lo tanto, ante esa carencia de materia orgánica, que es el elemento principal que usan las plantas para alimentarse, con la ayuda de microorganismos, pues limita mucho los rendimientos, ¿no? Y ante eso lo que hacen los productores, no solo los nuestros, sino en todo el país, es más fertilizantes químicos, ¿no? Como si eso fuera la solución. Y momentáneamente es la solución en algunos casos, pero también lo que están haciendo es acentuando la degradación de los suelos. Una de las principales causas de la degradación es la continua aplicación de fertilizantes químicos que lo que hacen es compactar y matar la vida orgánica del suelo, pues, ¿no?